el sacramento de la Santa Cena. Ya leímos en Mateo 26, a partir del versículo 17. En este momento vamos a leer nada más los versículos 17, 18 y 19, que dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Nuevamente vamos a ver otros evangelios, ya que hay detalles que no menciona Mateo, por ejemplo. Aquí en Mateo, los versículos que hemos leído, parece que todos los discípulos prepararon la Pascua, ¿verdad? Porque dice, los discípulos hicieron como Jesús les mandó. Y parece que son todos, ¿verdad? Los 12. Entonces vamos a consultar otros evangelios, tal vez Lucas, tal vez San Juan. Entonces, estos versículos están hablando de los preparativos para la comida pascual. Lucas es más específico. Lucas dice que los preparativos los hicieron Pedro y Juan. Lucas 22, 8 al 12. Los preparativos nada más los hicieron Pedro y Juan, no los 12. Dice que Jesús envió a Pedro y a Juan. Lucas más detallado, ¿no? No generaliza, ¿verdad? Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron: ¿y dónde quieres que la preparemos? Pedro y Juan. Cristo les dijo: al entrar en la ciudad, está hablando de la ciudad de Jerusalén, por supuesto, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entre, y decida al padre de la familia de la casa: el maestro te dice, más específico, ¿verdad?, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Vemos que Mateo más general, Lucas más entra en detalles, menciona que fue Pedro y que fue Juan. Menciona también el asunto del hombre. Dice que al entrar en la ciudad de Jerusalén os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. El preconocimiento del Señor, ¿verdad?, les da esa indicación. Pero se observa en estos versículos que el Señor Jesucristo estaba tomando ciertas precauciones al no señalar con claridad el lugar donde Él iba a celebrar la Pascua, porque Él sabía que iba a ser traicionado por uno de sus discípulos, por uno de los que supuestamente, ¿verdad?, habían creído en Él. Y Jesús deseaba
Jesús deseaba estar con sus discípulos en intimidad, de una forma personal, y celebrar la Pascua. Él quería tener ese tiempo a solas con sus discípulos, y como era el tiempo, era la fecha de la celebración de la Pascua, pues él quería estar con ellos y con ellos celebrar la Pascua. Pedro y Juan, dice la Biblia, que fueron a la ciudad de Jerusalén para hacer los preparativos para la celebración de la Pascua. No dicen qué consisten los preparativos, pero el Antiguo Testamento lo dice, vamos a verlo más adelante, y otros evangelios lo dicen. Por ejemplo, los preparativos incluían conseguir el aposento, el lugar. En este caso fue un aposento, dice aposento alto, es decir, fue un segundo o primer nivel, ¿verdad?, de una casa. Menciona que el lugar era muy amplio. Dice versículo 12 de Lucas 22 que el hombre de aquella casa les mostró un gran aposento alto. Un gran aposento, o sea, era un lugar amplio. Eran 12, había que poner una mesa grande, amplia. Una mesa amplia ocupa mucho espacio, ¿verdad? Los que han visitado la Casa Hogar han podido ver esa mesa amplia que tenemos, ¿verdad? Sí, la han visto los que han ido o no se han dado cuenta. Lugar para 14 asientos, muy amplia y muy ancha, para que quepa todo lo que hay que poner y no se estén parando y sentando, ¿verdad? Entonces vemos que el aposento era muy amplio, lo dice Lucas, y los preparativos consistían, número 1, conseguir el lugar. El Señor dio instrucciones, les da indicaciones, pero dice vayan y arréglenlo. Vayan y arréglenlo. Aquí dice que ya estaba dispuesto. Lucas 22:12 dice, ya dispuesto el aposento. Era preparar el lugar, poner las sillas, había que comprar el cordero, había que examinar el cordero, que no estuviera ciego, que no estuviera cojo, que no estuviera enfermo, que fuera sano. Tenía que ser un cordero sano. Una vez que compraban el cordero, que ya tenían el cordero, ese cordero había que llevarlo al patio del templo de Jerusalén. Y allá en el patio del templo era colocado en el lugar de los sacrificios. Allí era sacrificado el cordero. Después había que asar la carne con hierbas amargas. Fue la instrucción que Dios le dio a los israelitas cuando se estableció la Pascua, ¿verdad? Precisamente con un cordero pascual. Tenían también no solo cocerlo con hierbas amargas, como ya dijimos, y entonces una vez que estaba cocido, pues lo llevaban al aposento alto, ¿verdad? Y allá cantaban ciertos himnos o salmos que ya eran conocidos, recordaban la lectura de Éxodo, capítulo 12, donde fue instituido este evento de la Pascua, pero también tenían que comprar el pan. No era cualquier pan, no era el pan que les gustaba,
no era el pan de la panadería que les gustaba. El pan tenía que ser un pan sin levadura, ¿verdad? Un pan sin levadura. Más adelante, ¿por qué sin levadura? Lo vamos a explicar. Y tenían también que comprar el vino. Y tenían también que tener los utensilios, la copa para el vino. Por ejemplo, hoy nosotros usamos muchas copitas y realmente lo usamos por higiene, ¿verdad? Ellos tenían una copa, nada más. Y algunos rabinos que han seguido la costumbre desde entonces, pues ellos hablan de 3 copas que usaban en estas celebraciones. Entonces, estamos viendo a grandes rasgos los preparativos que hicieron aquel jueves de comunión que le llamamos aquí en Mateo. Ahora, sigue diciendo que cuando cayó la noche, Mateo 26, 20, no sé si tienen, ustedes sí tienen señal. Dice que cuando cayó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Cuando cayó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Versículo 21. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Él ya estaba viviendo con ese dolor, con esa pena, con esa traición. Uno de vosotros, les dijo, me va a entregar. Entristecido, versículo 22, en gran manera comenzó cada uno de ellos a preguntarle. Ellos no se habían dado cuenta, ellos no lo intuyeron, ellos no lo discernieron, nada. Se preguntaban, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato. O sea, estaba sentado junto a él, ¿verdad? Porque para poder meter la mano en el plato, tenía que haber estado sentado junto a él. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va tal como está escrito, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ahora, Mateo no menciona otra cosa que sucedió y que estableció el Señor en esa ocasión, pero que sí menciona San Juan capítulo 13, es el lavatorio de los pies, el lavatorio de sus pies. Y vean ustedes los primeros 2 versículos antes de la fiesta de la Pascua. No llegaba la fecha. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban con él en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Ni las críticas, ni los desaires, ni los desplantes, ni la traición, ni la incomprensión, ni la falta de fe que en ocasiones tuvieron, ni la falta de apoyo que en ocasiones tuvieron, afectaron o influyeron para que el Señor dejara de amarlos, dejara de servirlos. Qué interesante, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender de nuestro Maestro.
Y cuando cenaban, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, aquí se hace la diferencia porque hay otro Judas en la Biblia. Este es el Iscariote, el hijo de Simón, que lo entregara. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó, puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y comenzó a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón, este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo vas a entender después. Mira, esto es bien importante. De paso, hay cosas que a veces no entendemos. De momento no las entendemos. Siga adelante, después las va a entender. Más adelante las va a entender. No se desanime. Siga leyendo, siga orando, siga estudiando, va a llegarlas a entender. Entonces vemos que el Señor toma la forma de un siervo, de un sirviente. En aquel entonces, en ciertas casas había un esclavo que le lavaba los pies a la persona antes que entrara a la casa. Venían del camino, muchas veces cansados, muchas veces con los pies llenos de tierra, llenos de polvo, lavaba los pies. Ahora vemos que el Señor, nadie en el aposento pensó en la necesidad de haber lavado los pies. Era parte de la cultura. Pero nadie de los discípulos, ni Juan ni Pedro, a los que comisionó el Señor, como dice Lucas, lo pensaron. Y entonces el Señor toma forma de siervo y dice que comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Ahora, esta actitud no era nueva en él. Esa actitud de servicio, aún hacer los servicios más humildes o aquellos que se consideran, pues algunas personas consideran ciertos servicios menores que otros o más humillantes que otros, ¿verdad? Ahora, el Señor no tuvo problema en lavar los pies de sus discípulos, no era nuevo para él, porque Cristo siempre había servido y había ministrado. En Lucas también leemos de que el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ese es otro dato que no menciona Mateo, pero que menciona San Juan, que también sucedió en esa noche que celebraron la Pascua, y en ocasión de la celebración de la Pascua, el Señor instituye la Santa Cena, lo que conocemos hoy como la Santa Cena. Pero hubo otro caso bien interesante que no menciona aquí Mateo, pero que menciona Lucas. Y es que cuando el Señor está, fíjense, el Señor está pensando en cumplir con la celebración de la Pascua, en dar gracias a Dios, porque Dios había provisto a través del sacrificio de un cordero, que se conoce hoy como el Cordero Pascual, para que las familias que obedecían y tuvieran fe, no muriera el primogénito y fuera una manera de presionar y de obligar a Faraón
para que dejaran salir, para que dejara en libertad al pueblo de Israel. Y el Señor, como era un mandamiento perpetuo, lo vamos a ver ya en un momentito más, era un mandamiento perpetuo, el Señor fue obediente a la Escritura. Dice que ni una jota, ni una tilde, todo lo que la Biblia dice, Él lo cumplió. Pero sucede algo interesante. Cuando los discípulos, miren, Lucas 22, 24 al 30. Lucas 22, 24 al 30. Está el Señor pensando en la Pascua, participando en la Pascua, ha lavado los pies de los discípulos. Pero miren lo que dicen los discípulos. Hubo también entre ellos, dice, una discusión entre los discípulos. Lucas 22, 24. Hubo también. Ese también es la palabra que enlaza la situación anterior. Si usted lee el contexto, si usted lee los versículos anteriores, está hablando de la celebración de la Santa Cena. Hubo también entre ellos, dice, una discusión entre quién de ellos sería el mayor. ¿Quién de ellos sería el mayor? Eso pasó esa noche, cuando estaban celebrando la Pascua. Los discípulos querían saber, ¿verdad?, quién iba a ser el número 1, quién sería el segundo, ¿verdad? Dice que entonces Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Pues, ¿cuál es mayor? ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es más importante en el restaurante? ¿El que entra y ve la carta y ordena y pide la comida, o el mesero? El mesero. ¿Quién es el mayor en el restaurante? ¿Usted cuando va al restaurante o el mesero? ¿Verdad? El comensal, hermanos, usted, yo, ¿verdad? La cosa es que nuestros conceptos, ¿verdad?, no nos cuesta, pero miren lo que el Señor les dice: ¿quién es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, no es el que se sienta a la mesa, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Gloria al Señor. Y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Tremendo, ¿verdad? Esto sucedió. Ahora, les pide que preparen la Pascua. Pedro y Juan hacen los preparativos, están participando de la Pascua. Le lava los pies a los discípulos, pero ¿qué es la Pascua? Éxodo 12, ahí tenemos la historia de la institución que Dios le hace, que Dios le da a Moisés, la historia
de la institución de la Pascua. La Pascua era la fiesta más importante, era la fiesta más solemne del pueblo judío, solemne del pueblo judío. La celebraban anualmente en cumplimiento o en recuerdo, recordando de que habían sido librados de la esclavitud allá en Egipto. Eso recordaban. La fiesta empezaba el día 10 del mes de Nisán, después de la puesta del sol. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: este mes os será para vosotros el principal entre los meses. Vean qué interesante. Os será el primero de los meses del año. Siempre las cosas del Señor están primero. Siempre el Señor es primero. El primer día de la semana se reúne la iglesia. El primer día laboral de trabajo es el lunes. El primer día escolar es el lunes. Pero el primer día de la semana es el domingo. Y es para el Señor, para alabarlo, para orar, para buscarlo, para celebrar los sacramentos, para convivir con el pueblo de Dios. Hablad a toda la congregación de Israel y decid: el día 10 de este mes, se refiere al mes de Nisán, tomará cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia, un cordero por familia. Y dice que el cordero tenía que ser, versículo 5, sin defecto, tenía que ser un macho, tenía que ser de un año, debía de ser tomado de entre las ovejas o entre las cabras. Y entonces dice: lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. El 10 empezaba el preparativo, el 10 empezaba el proceso, el 10 empezaba la fiesta. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y entonces viene lo que les dijo de la sangre, luego les dice: esa noche el ángel va a pasar, etcétera, historia que ustedes ya saben. Entonces los judíos la celebraban de acuerdo a estas instrucciones. Y el Señor la celebró de acuerdo a estas instrucciones que Dios le dio a Moisés aquí en el libro de Éxodo, capítulo 12. Y ahí tiene usted toda la historia de la Pascua y cómo las familias que obedecieron, las familias que creyeron, las familias que no solo se comieron el cabrito o el cordero, sino aquellas que tomaron la sangre y pintaron, hoy le llamamos el marco, ¿verdad? Le llamamos hoy de las puertas, y la pusieron allá. Y cuando pasó el ángel, ¿verdad?, no hubo muerto allí. Ahora imagínense cómo sería la expectación de esa gente esa noche. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Habían visto ya varios milagros, ¿verdad? Pero así como somos, hay hermanos que de repente dicen: no lo puedo creer. Pues si lo vivió, ¿cómo que no lo puede creer?
Lo vivió, ¿cómo que no lo puede creer? Entonces el Señor está celebrando la Pascua. Y en ocasión de esta celebración, regresamos a Mateo 26. En ocasión de la celebración de la Pascua, el Señor, vean lo que pasa, pero antes es importante que recordemos que Juan el Bautista había vio venir al Señor. Juan 1:29. Y Juan el Bautista identifica a Jesús, al Señor Jesús. Lo identifica como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerda? Como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y también el versículo 36 dice que mirando a Jesús, que andaba por allí, hablando del mismo discípulo, dijo: este es, lo afirmó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, identifica a Cristo ahora como el Cordero Pascual. Ya no iba a ser un corderito o un cabrito o un chivito, como decía Éxodo. Ahora Cristo iba a ocupar el lugar y lo ocupó en la cruz del Calvario. Y esa sangre que el Señor iba a derramar es derramada por el mismo Jesús. Mateo 26:28. Él lo dice, Mateo 26:28 dice así, dice que tomó la copa de vino, y habiendo dado gracias, oró, dando gracias a Dios. Oró sin duda dando gracias a Dios por la provisión del Cordero, porque la provisión de ese Cordero hizo que no muriera el primogénito de las familias en Egipto, miles de años atrás. La provisión de Cordero hizo que Faraón fuera quebrantado y dejara ir al pueblo. La provisión de ese Cordero hizo que el pueblo de Dios fuera libertado y empezara a caminar para la nueva tierra, la nueva esperanza, etcétera. Entonces dijo Cristo, versículo 28, bebed de ella todos. Está diciendo a sus discípulos, beban de esta copa todos. ¿Por qué? Porque esto es mi sangre. Está la copa y tiene la copa con vino y les dice, señores, esta es mi sangre de un nuevo pacto, que por muchos no hay tal cosa como salvación universal. Por muchos, dice la Biblia, no por todos. ¿Ya lo vio? Dicho sea de paso. Por muchos es derramada, dice, para el perdón de los pecados. Gloria al Señor. Allí establece el Señor la Santa Cena, así la establece. Pero también establece un nuevo pacto. Por eso usted en su Biblia encuentra Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Hoy la Biblia, hasta la versión 1909 decía Viejo Pacto, Nuevo Pacto. Hoy las Biblias más recientes dice Testamento, ¿no? Nuevo Testamento,
Antiguo Testamento. Entonces, la cena del Señor, hermanos, la cena del Señor representa el sacrificio del Cordero de Dios para la salvación de nuestras almas. Eso es lo que está diciendo el versículo. Dice, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Ahora, la cena del Señor, en la cena del Señor, nosotros encontramos, como los evangelios lo dicen, número 1, Cristo en nosotros. Cristo por nosotros. En primer lugar, su muerte, una muerte expiatoria, su sacrificio por nosotros, por el hombre pecador. Y mire usted además, en Lucas 22, 19, Lucas 22, 19, dice el Señor que cuando tomó el pan y cuando dio gracias y lo partió y les dio, dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, por vosotros es partido, dice otro evangelio. Pero agrega al final del versículo 19, haced esto en memoria de mí. O sea, haced esto en memoria de mí. En otras palabras, es un memorial. Y es importante que como iglesia, que como creyentes, entendamos esto. Por eso se instruye y se recomienda a que los papás vean que los niños esperen para que tomen la Santa Cena. Se recomienda a que si hay alguna persona que no ha sido bautizada, que no conoce el plan de la salvación, el proyecto de salvación del Señor, a que no tome de la Santa Cena. Y San Pablo en Corintios 11, que vamos a leerlo en un momento más, es muy claro y muy específico, ¿verdad? Porque puede haber hasta un juicio de Dios por participar de la Santa Cena en forma indebida. Entonces dice, hagan esto en memoria de mí. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué vamos a hacer esta noche? Hermanos, vamos a celebrar, estamos celebrando la obra redentora de Cristo. Estamos celebrando, recordando, dándole gracias a Dios por su obra redentora. Por usted, por mí, por usted, por cada uno de nosotros. Y eso es algo grandísimo, con lo cual debemos de estar muy, muy agradecidos con el Señor. Era lo que hacían en la Pascua. Esa obra redentora del pasado, ellos la celebraban, ellos la recordaban. Ellos decían, gracias Señor que sacaste a nuestros padres, que proveíste ese cordero, ese medio, ese sacrificio a través del cordero, la obra redentora. Pero también, hermanos, en la Santa Cena, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Qué vamos a seguir haciendo hoy a través de la Santa Cena? Celebrar la salvación que hay en Jesucristo. Celebramos esa salvación de la condenación eterna, esa salvación de la condenación del pecado, esa salvación de la influencia del pecado en nuestra vida por el sacrificio, por la obra de Cristo Jesús. Y es un día para celebrarlo, para recordarlo, para gozarnos en el Señor, para darle gracias, para alabarlo. Y también, ¿verdad? Es un día, es un momento para que tengamos memoria, para que recordemos
estas palabras, porque Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Miren, hoy se están perdiendo muchas cosas como estas, ¿verdad? De celebrar, de conmemorar, de agradecer, de recordar aquellas cosas que sucedieron en la Semana Santa. ¿Cómo la van a saber las nuevas generaciones? ¿Cómo lo van a aprender los jóvenes? ¿Cómo la van a aprender los nuevos creyentes en Cristo Jesús si no se enseña, si no se predica? Tenemos que predicarlo, hermanos, y tenemos que gozarnos. Y así como Cristo celebró la Pascua, celebremos ahora su obra redentora, celebremos, recordemos, confesemos, declaremos que solamente hay salvación en Cristo Jesús, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Jesucristo. San Juan 14:6. Porque hay un solo Dios y porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Timoteo 1. Entonces, tenemos que tener memoria de sus palabras, tenemos que tener memoria de sus acciones. Hermanos, que el mundo y las nuevas creencias, las nuevas fees que están apareciendo cada día más, no les quiten este tiempo de gozarse, de recrearse y de experimentar la presencia de Dios y de ser edificados, como recordar y conmemorar y agradecer a nuestro Dios cada uno de estos días de la Semana Santa, porque tiene enseñanzas importantes. Entonces vemos, en primer lugar, la Santa Cena, vemos a Cristo por nosotros. En segundo lugar, vemos a Cristo en nosotros. En nosotros. Vemos que el Señor Jesucristo está dándose, está uniéndose a nosotros, está convirtiéndose en nuestro alimento, está convirtiéndose en nuestra fuerza, está convirtiéndose en nuestra vida. Nadie dijo amén, pero así es, aunque no diga amén. Juan 6, 48 al 58. Mire, Juan 6. Mire, Cristo en nosotros. Mire lo que dice San Juan 6, 48 al 58. Dice el Señor: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Punto. Y agrega: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Y entonces dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que no muera quien coma de él. ¿Qué dice? Que Él es el pan que descendió del cielo. ¿Para qué? Para que no muera quien coma de él. Y entonces Cristo en el versículo 51 declara: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mire qué tremendo. Mire qué lindo, Cristo en nosotros, porque vemos a Cristo dándose por nosotros, uniéndose a nosotros, convirtiéndose en nuestro alimento.
Entonces los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? No entendían. Ojalá que nosotros sí entendamos. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, si no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo, dice el Señor, dice el Señor Jesús, lo resucitaré en el día final. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Cristo en nosotros. Cristo por nosotros, pero también Cristo en nosotros. ¿No es maravilloso esto, damas y caballeros? ¿No se goza por esto? Ahora, pues, vamos a ir terminando, ¿verdad? Mire, nada más déjenme terminar con 1 Corintios 5, 7 y 8. Con esto terminamos. San Pablo está retomando para los corintios y para nosotros también estos conceptos. Y entonces en 1 Corintios 5, versículos 7 y 8 les dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque vuestra Pascua, fíjense, retoma el concepto, todo ese concepto de la Pascua, que les acabo de explicar brevemente, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Versículo 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia o de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La levadura tipifica y simboliza el pecado. Pan sin levadura. Hermanos, el pueblo de Dios, como vemos, el pueblo de Dios es un pueblo con historia. El pueblo de Dios es un pueblo con historia. Es un pueblo que reconoce que la vida, que la libertad, que la salvación, que el perdón de pecados se debe a Jesucristo. Se lo debemos a Jesucristo. Y somos el pueblo de culto para honrar la memoria de nuestro Señor Jesucristo. A algunos no les gusta la palabra culto. Al me decía, pastor, ya la palabra culto no hay que usarla, ya no se usa. Hay que decir reunión, hasta más gente va a venir. Miren, somos un pueblo con historia. Eso es importante. Independientemente si le guste o no le guste la historia. Independientemente de con cuánto pasó usted en la escuela, la historia, la materia de historia. Somos un pueblo, el pueblo cristiano es un pueblo con historia, hermanos. Y tenemos nosotros como cristianos enseñar la misericordia de Dios. Enséñala a sus hijos, enséñala a su vecino, enséñala a las nuevas generaciones, enséñala a los nuevos hermanos. Tenemos que dar gracias a Dios por sus favores, como lo hizo Cristo cuando les dijo, vamos muchachos a celebrar la Pascua. Tenemos que alabarle por las proezas que el Señor ha hecho. Tenemos que conmemorar y tenemos que recordar sus acciones en testimonio de nuestra fe.
y en testimonio de nuestra esperanza. Amén. Sí, hermanos. Tenemos que ser un pueblo que espera en vigilia el cumplimiento de las promesas de Dios, como lo vimos anoche, cuando el Señor le dijo a sus discípulos: velen y oren, velad y orad, para que no entren en tentación. Tenemos la tentación de olvidarnos de Jesús, de olvidarnos de nuestra fe, de olvidarnos de las promesas de Dios. Tenemos la tentación de dejar el culto. Tenemos la tentación de hacer lo que los demás hacen. Velad y orad, les dice el Señor. Y hermanos, así como con los israelitas, que ellos esa noche, cuando celebraron la Pascua, ellos estuvieron esperando. Tal vez hubo algo de incertidumbre, pero habían obedecido, habían conseguido el cordero, lo habían llevado, lo habían sacrificado, lo habían ofrecido a Dios, habían recogido la sangre en un recipiente, la habían puesto, habían preparado panes sin levadura. Lo estaban comiendo con hierbas, guisado con hierbas amargas. Y el milagro se dio. Porque cuando usted obedece al Señor y usted hace lo que Dios dice, el milagro se da, hermanos. El milagro, Dios cumple su promesa. Así que celebremos la Pascua en comunión con la familia de Dios. Celebremos la Santa Cena con gratitud, y cada uno de nosotros conscientes agradezcamos y celebremos al Señor Jesús en comunión con nuestros hermanos. Por ello, hermanos, es necesario la limpieza. 1 Corintios 5:7, limpiaos. ¿De qué cosa? De la vieja levadura. La levadura simboliza el pecado. Limpiaos para que seáis masa nueva. Como sois, sin levadura, sin pecado, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Gloria a Dios. Y esta fiesta tenemos que celebrarla como iglesia, hermanos, esta noche. 1 Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, con sinceridad y con verdad. Amén y amén. Gracias a Dios. Padre, sírvete confirmar, prosperar esta palabra en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero te damos gracias porque por todo lo que hiciste por nosotros, pero también te damos gracias porque Cristo está en nosotros. Y tu palabra dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén.